Muy buenas tardes aquí en España, buenos días, medios días por Latinoamérica, que sé que algunos podéis escuchar y luego que hay muchas personas que lo veis en diferido. Otra semana, nuestras charlas por valores. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar del estrés, pero vamos a hablar del estrés desde un enfoque diferente, ¿no? Hemos titulado esta charla Los superpoderes del estrés, que tienes que conocerlos para poderlos manejar, y vamos a estar con una experta que nos va a hablar de, bueno, de muchas cosas, ¿eh? Me ha hecho ahí un previo, siempre me gusta hablar con la persona que va a estar aquí con nosotras, además me hace mucha ilusión el directo de hoy, la verdad que me apetecía un montón, y vamos a darle paso a Elisa. Si podemos, te estoy invitando. Perfecto. A ver si puede aceptar mi solicitud. ¡Ole, qué bien! ¡Muy buena! Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué bien! Toda la primera, digo, oye, qué Todo. bien. ¡Qué poco estrés ahora! ¿Sí? ¿Has visto? Bueno, solo me pasa una cosa, yo a ti no te veo, pero te digo. Tú a mí no me ves. Esto es por Porque no alguna de las funciones que tú tienes puestas puede en ser. el Insta. A veces os pasa, no sé por qué. La verdad es que no sé, hay algo ahí que tienes. Pero si me escuchas bien, Te oigo perfecto. vale, guay. O sea, yo te escucho, nosotros te vemos, así que Muy tranquila. bien. Me voy a poner una foto tuya y así ya. Ya, porque es raro, ¿no? Es como, jolines, ¿con quién estoy hablando? Vale, Lisa. Mira, te voy a presentar para las personas que no te conozcan y que te puedan conocer un poquito más. Yo voy a contar algunas cosas de ti y luego tú añade lo que tú creas. Genial. Porque me parece muy interesante además todo lo que haces. Empresaria, súper importante, que necesitamos muchas mujeres empresarias. Eres coach de salud, health coach, consultora de bienestar en las empresas, en las organizaciones. Diriges The Wine Studio desde hace 12 años, que esto también tiene mucho mérito. ¿Eh? Los que llevamos años con la empresa sabemos lo que es. Sí. Y además me comentabas, ¿no? Que la empresa en la que estás demuestra que se puede trabajar de otra forma, poniendo el bienestar y el equilibrio como estrategia, ¿no? De Sí. las personas como estrategia, ¿no? Eso me parece súper interesante. Vamos a hablar un poquito más de esto. Y luego me decías, me encanta, es que y veréis que es pura pasión, Elisa. Me decía, el estrés es mi tema favorito. Sí, es verdad. Buenísimo, porque además bueno, en el día a día que nos está rodeando a todos. Y yo te quería preguntar, algo más personal, ¿no? ¿Cómo llegas tú a que el estrés acabe siendo tu tema favorito? Pues practicando mucho. Tú sabes aquello de que el roce hace el cariño, ¿no? Pues Total. yo el estrés lo tengo muy rozado. Y, y bueno, yo hace poco me decían en un curso, ¿no? Bueno, conviene salir de la zona de confort. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa cuando uno nunca entra en la zona de confort? Porque yo tengo la sensación de que siempre estoy fuera. Y, y creo que ese carácter es lo que a veces tenemos que conocernos bien porque el carácter a veces nos puede conducir al estrés. Eso es algo que vemos mucho en el mapa del estrés, ¿no? Y una vez que yo me certifiqué como health coach, empecé a hacer procesos con mis clientes y me di cuenta, como se han dado cuenta todos los médicos de atención primaria, que el estrés estaba detrás del 90% de todas las situaciones que llegaban a mí, de gente que sentía que había perdido el control, que se les había ido la salud de las manos, el bienestar en general, que había achaques que habían normalizado, que llevaban un ritmo que se habían dado cuenta de que no era normal y no lo querían normalizar. Y el estrés estaba detrás siempre. Entonces, ahí fue cuando yo decidí que tenía que formarme para entender mucho mejor el estrés y sobre todo cómo manejarlo, cómo ayudar a las personas a manejarlo y cómo ayudarme a mí misma, porque esto dura toda una vida, ¿no? Claro, fíjate qué interesante, ¿no? Hablas de entender el estrés y luego ya lo entiendo y luego sé el cómo, ¿no? Cómo manejarlo. Mm.
Me gustaría que tú me dieras tu propia definición de cuando tú le explicas a un paciente, a un cliente, ¿no? A alguien que parte de cero, que a lo mejor está sintiendo, ¿no? Los signos, síntomas, pero ¿cómo le explicas de una forma entendible lo que es el estrés? Vale. Eh, yo siempre digo, como decía antes en la presentación de este directo, ¿no? En mi perfil, si hemos normalizado la respiración y la entendemos, hemos normalizado el hecho de que sudamos, el hecho de que hacemos la digestión. Tenemos que entender el estrés como un proceso fisiológico más, que además de ahí lo de los superpoderes. Yo comparo el estrés con el traje de Superman. O sea, Superman, ¿no? Está ahí tecleando sus artículos, Clark Kent, y de pronto hay un tren a punto de descarrilar. Eh, ¿Qué es lo que él hace? Se pone el traje, lo primero. Y nosotros tenemos un traje que es el estrés, es el sistema nervioso simpático y además tiene el nombre y todo. ¿Qué hace? Claro. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso simpático? Nos ayuda a afrontar esas situaciones. Cuando va a descarrilar un tren, ahí estamos. Estamos físicamente preparados, estamos mentalmente más concentrados, estamos, bueno, no voy a explicar ahora la respuesta fisiológica del estrés, que yo creo que la mayoría habréis oído hablar de todo lo que nos sucede en el cuerpo. Entonces, el primer paso creo que es entender el estrés como algo natural a nosotros. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a entender muchas cosas y a perderle el miedo, porque parece que tengamos que vivir en un monasterio budista. Entonces, no se trata de esto, se trata de saber afrontar los retos con los que nos vamos a encontrar todos los días y poder rebotar, poder darlo todo, pero luego descansar. Y ahí es donde creo que también tenemos que hacer trabajo con nosotros mismos. Es decir, el estrés va a estar ahí, las tensiones van a estar ahí, pero ¿cuáles son nuestros recursos para volver al dominio del estado nervioso parasimpático, del sistema nervioso parasimpático? Es decir, el del descanso y la digestión, que es en el que tendríamos que estar la mayor parte del tiempo. Vale. Qué interesante también la gente que nos vayamos escuchando. Y esto sirve para todo, ¿no? Yo cuando, la verdad que el estrés no es el tema de que yo más domino, ¿no? Yo domino mucho más el tema de los valores, pero al Sí, final hay unas similitudes en el sentido que no siempre estamos alineados con nuestros valores. total. Somos seres humanos. O sea, al final te pasa una situación, ¿no? Hay un cambio también de tus valores por lo que estás viviendo, y ahí luego te ajustas. O sea, al final no es tampoco lo que nos vaya pasando, que nos van a pasar cosas, es cómo nos adaptamos, reajustamos a Sí, eso que nos pasa, ¿no? Y en el estrés también sí, es similar, entonces. Tú me hablabas, ¿no? De decir, al final es como tú me decías, esta frase me ha gustado mucho de lo que hemos estado compartiendo, que me estás escuchando, es me decía, a ver, al final vivir sin estrés es una utopía, ¿no? Es un poco el resumen. sí, 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 totalmente, totalmente. Es más, eh, si intentamos, yo he llegado últimamente a esta conclusión, si intentamos protegernos mucho del estrés, nos volvemos cada día un poco más frágiles. Yo no digo que haya que exponerse y vivir al límite, pero se trata de ir midiéndose y de no tenerle miedo. O sea, yo pongo el ejemplo de los deportistas profesionales, ¿no? ¿Tú te imaginas a un Rafa Nadal sin estrés? No. Es que no tendría la misma respuesta. Entonces, creo que tenemos que ver el estrés de esta manera. ¿Por qué apuramos tanto cuando vamos a tener un examen, cuando tenemos una fecha de entrega? Todos apuramos. Eh, Puede haber algo de procrastinación, pero todos sabemos de manera innata Que al que final damos sale. que tú das el do de pecho cuando, cuando ves, ¿no? Cuando ves aproximarse la fecha o el reto, o sea, tú sabes que vas a estar preparada. Total.
Total. Y entonces, ¿de qué manera, o sea, es decir, cómo tú ayudas a las organizaciones Ujú, en el trabajo que tú haces? Eh, o sea, cómo tú todo lo que sabes lo aportas en las organizaciones? Cuéntanos un poco. ujú. Sí. Em, en las organizaciones pasa un poco como con la consultoría, ¿no? Yo he hecho consultoría estratégica muchos años y a veces una empresa, en mi caso una bodega, ¿no? Te llama porque cree que tiene que ajustar una gama de vinos o tiene que cambiar unas etiquetas o tiene que... Y al final te das cuenta de que eso, por lo que te llaman, puede ser la punta del iceberg de temas de base que no están bien asentados. Entonces, cuando yo voy a una empresa, a mí me suelen llamar muchas veces para hablar de bienestar, para hacer procesos como el mapa del estrés, que me gusta mucho, tú lo sabes, Laura, Sí, hacerlo en grupo. Eh, ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, cuando hacemos el mapa del estrés con equipos, surgen temas comunes. Primero, es curioso porque parece que el mapa del estrés es un tema muy íntimo, pero cuando se hace en grupos se derriban muchos muros y, y la gente comparte mucho. Y creo que nuestra capacidad como coaches consiste en crear un ambiente de seguridad, de confianza, de humor, para que la gente comparta todo esto. Y ahí surgen temas que afectan directamente a la organización. Te puedo poner ejemplos como, por ejemplo, hace poco en una gran consultora eh, hice el mapa del estrés con varios grupos y se repetía de manera constante un problema de comunicación entre generaciones, que estaba creando mucha tensión a los mandos intermedios. Eso llevó a temas aún más de base, que tenían que ver con cómo entendían el bienestar los más jóvenes y cómo lo entendían los más mayores. Es decir, la generación de gente más mayor ha estado educada por unos padres que les han inculcado el sacrificio, la importancia de tener un trabajo, los valores de la entrega, del compromiso, del apretar los dientes y seguir. Y los jóvenes han visto de todo, han visto sueldos que ya no son tan buenos, han visto una pandemia, han visto que aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y valoran mucho más su bienestar y valoran el día a día, viven más el momento. Es, esos valores fundamentales, y volvemos a hablar de valores, no estaban alineados en esos equipos grandes intergeneracionales. Y eso llevó a tener conversaciones que en algunos casos conducían a cambios en la política de la empresa. claro. Mm. Súper interesante. Esto lo estábamos hablando esta semana también, justamente hablábamos de esto, de cómo los cambios de generaciones, en según en qué Mm. sectores, que puede haber cosas generalizadas, y en según en qué sectores, cómo la contratación cambia y cómo te has de adecuar en esa fusión de las personas que llevan Sí. más años en la empresa con otra generación a las que están entrando, ¿no? Esto está pasando muchísimo, ¿no? Y puede provocar esos niveles de estrés. Elisa, estamos hablando del mapa del estrés. Aquí hay gente que nos escucha y que nos va a escuchar que no sabe de qué le estamos hablando. Entonces, tú que eres certificada en el mapa del estrés, ahora enseñaré un poquito más las cartas, ¿no? Esta es Sí. dijéramos, la herramienta que luego tiene su mapa con sus cartas para trabajar 4 cositas muy Ujú. potentemente. Pero tú, ¿cómo lo definirías? O sea, ¿y para qué lo utilizas? Pues mira, el mapa del estrés yo también lo quería tener en la mano y me lo he olvidado en un No te archivo. preocupes, Eh, te lo voy enseñando. pero bueno, tú lo tienes ahí. Eh, el mapa del estrés, cuando yo empecé a trabajar y veía que el estrés estaba detrás de tantos problemas, de tanto sufrimiento al final, ¿no? Y ojo, vamos a aclarar una cosa, no es el estrés, mi pobre, es el estrés crónico. Y creo que esa es una
puntualización importante que hace Simon, que hacemos con el mapa del estrés, es decir, no normalicemos el estrés crónico. El mapa del estrés es una herramienta que nos ayuda a identificar el estrés normalizado, el estrés que se ha instalado en una persona. Es decir, una respuesta del estrés que no remite. Mantenida en el tiempo, totalmente. Exacto. Entonces, yo sentía una cierta impotencia, y no te voy a engañar, un cierto miedo cuando me sentaba con un cliente y yo pensaba, es que no sé si vamos a ser capaces de llegar a la raíz de este tema. Esto exige mucha conversación, muchas herramientas de coaching, y de pronto conocí el mapa del estrés y vi el cielo abierto. ¿Por qué? Porque es un itinerario muy claro. Es una herramienta amigable, además, que quizá incluso por su aspecto visual ya hace que se derriben otra vez los muros, ¿no? De la vulnerabilidad, de la confianza. Y entonces nos permite lo más importante, identificar tus síntomas de estrés, para empezar. Y yo esto lo comparo en viticultura, que yo sabéis que vengo del vino, así que siempre comparo todo con es que tú y yo tenemos que ser amigas, Sante, que ¿verdad? tienes negocio, que te gustan los valores y el estrés. Y el vino, digo, es que yo te voy a amar. Sí, tenemos una pendiente, Laura. Entonces, yo siempre explico que tradicionalmente en los viñedos se plantaban rosales al inicio de una fila. ¿Por qué? Esto lo vais a ver, a pocos paseos que os deis por zonas de vinos vais a ver rosales plantados en el viñedo al inicio de las filas. Las enfermedades por hongos, bueno, cualquier tipo de plaga va a afectar primero al rosal, con lo cual el viticultor sabe que tiene que tratar en el momento en el que ve que el rosal empieza a estar raro. Nosotros tenemos nuestro rosal, que son nuestros síntomas tempranos de estrés. Es que últimamente no duermo bien, es que tengo los hombros cargados, es que estoy de mal humor y no me soporto ni yo, y doy malas contestaciones a todo el mundo, no hago bien la digestión, en fin, cada uno tenemos nuestros síntomas claros. Entonces, tenerlos muy presentes nos permite saber que tenemos que actuar. Esto lo identificamos en el mapa del estrés. En un segundo paso, identificamos las fuentes. Y todo esto que suena a perogrullo es muy profundo, porque a veces nos pasan cosas y no somos conscientes de que nos están pasando. Totalmente. Entonces, el mapa del estrés trae a la superficie todo eso. Y entonces identificamos fuentes profesionales, fuentes personales, fuentes que se cruzan, conflictos entre ambas vidas, Me ¿no? gustaría decir alguna fuente, por ejemplo, para la gente que se pueda sentir identificada, ¿no? ¿Qué puede ser una fuente del estrés? Pues a lo mejor tener un jefe o un compañero que tú sientas que es agresivo. Puede ser una fuente de estrés sentirte frustrado en el hogar, ¿no? Frustrado o frustrada. Sentir falta de aprecio en tu casa o sentir muchas veces conflictos en el trabajo, cuando tú vas a un puesto de trabajo y constantemente estás en alerta o estás en tensión, ¿no? Ese mal ambiente. Sí. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces lo que decías tú, ¿no? O cuando tenemos sobrecarga con las tareas domésticas, que tú dices, bueno, pero claro, sobrecargas mantenidas en el tiempo, ¿no? Sí. Con las tareas. Bueno, está muy bien porque lo que dices, puede ser como muy evidente insatisfacción con la vida, ¿no? Esa qué buena es, ¿eh? Claro. ¿Cómo lo llevas qué buena tú? es esa. Claro. Sí. Y todas estas preguntas, que al final son las cartas, es que nos hacen reflexionar muchísimo. Es que, fíjate, ahora que has dicho lo de las tareas, por ejemplo,
yo estoy haciendo ahora un programa de bienestar que está durando muchos meses en una empresa tecnológica. Nos vemos cada 15 días, son varios grupos, nos vemos cada 15 días y tienen sesiones en grupo y luego tienen sesiones individuales conmigo. Y estoy un poco asustada porque veo un patrón que se repite en mujeres con niños pequeños. Y es una sensación de ahogo, de sobrecarga mental muchas veces. Es decir, tener tantas cosas en la cabeza y sentir que cuidarse es un lujo, que no tienen tiempo ni para salir solas, ni pueden estar solas. Entonces, en el momento en el que uno es consciente de eso, puede identificar por qué y puede ponerle remedio y buscar apoyos y buscar soluciones, ¿no? Que es el siguiente paso del mapa del estrés. Porque ahí vienen las metafuentes. Yo las metafuentes lo llamo, tú coges una fuente de estrés, la haces capitán general y eso es una metafuente. Es decir, ya son cosas muy gordas, ¿no? Y, y, y son cosas, por ejemplo, como el conflicto, o sea, vida personal, vida profesional. Eh, eh, por ejemplo, nuestro propio carácter, ¿no? Que ahí ya, bueno, entramos en la otra fase del mapa del estrés, ¿no? Pero, pero poco a poco vamos desenredando la madeja. Y esto lo que nos da es tanto a la persona que quiere mejorar su vida como al coach, nos da una herramienta que tiene un valor incalculable. Mira, aquí nos hacen una pregunta. Chicos mayores que pasan de ayudar o cumplir con sus deberes en casa, obligaciones, por más que les digas, pasan olímpicamente de los quehaceres. Tal cual. Sí. Sí, sí. Esta es buena. Claro, están, por un lado, las madres de niños pequeños y por otro están, madre mía, abrimos melón. Están las madres de adolescentes que son a su vez hijas de padres que ya entran en una edad en la que empiezan a invertirse los papeles y sentimos que tenemos que empezar a cuidarnos mutuamente, que ya no somos hijos que nos dejamos cuidar, sino hijos que cuidan también. Totalmente. Y luego llegamos a una edad en la que, afortunadamente, muchos profesionalmente estamos en un lugar, bueno, en el que tenemos más responsabilidades. Totalmente. Con lo cual, venga, agitemos la coctelera, ¿no? Y luego, pues eso, llega el momento de hablar con un adolescente con el que no siempre te puedes entender bien. En fin, pues sacar todo eso a flote y priorizar lo que vamos a trabajar primero, lo que nos va a ayudar a poder seguir trabajando todo lo demás, eso, bueno, eso es un regalo que nos hace el mapa del estrés, desde luego. Claro, bueno, es que ellos ya lo saben, yo soy muy fan de las herramientas, o sea, las herramientas que para mí que ha creado Simon son muy potentes en el sentido que aparte que hay una base científica sólida, que eso es súper importante, ¿no? Para poder validar que algo funciona, es la parte de conseguir, ¿no? Y con las metodologías que creamos, ¿no? Que algo, que es una herramienta sencilla y al mismo tiempo potente, ¿no? Es decir, cómo puedes llegar a un nivel de toma de conciencia con la persona y al mismo, o sea, y de una manera como lúdica puedes llegar a esa profundidad y luego avanzar, ¿no? Es como ese equilibrio que es complicado. Yo te quería preguntar una cosa con tu experiencia en organizaciones y en sesiones a lo mejor externas a la organización, ¿no? Que al final todos somos personas, pero en tu experiencia, ¿tú crees que las personas solemos
sea, es decir, cuando hay una fuente que es nuestra fuente de estrés, puede ser que sea como, por decir, ¿no? Yo, pongo mi ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que mi sistema digestivo es el que me marca, que es mi punto débil, ¿no? Del Sí. cuerpo. O sea, yo sé que las digestiones, así como hay gente que tiene muchos dolores de cabeza, yo no, ¿no? Ujú. La digestión es como mi punto que me marca. A nivel de Sí. fuentes de estrés, ¿solemos Mm. repetir las mismas fuentes Sí. de estrés? Vale. Sí. O sea, si un día tenemos que hacer una estadística, pero mira, se repiten mucho los síntomas digestivos. Tú y yo no somos muy originales, porque yo también, yo también es mi punto débil, claramente. Y esto tiene una explicación, ¿eh? Eh, Que tenemos Luego hablamos. empresa. Exacto. Entonces, hay un impacto directo a nivel fisiológico. Se desencadenan una serie de procesos en el tracto intestinal que, que provocan el malestar, los problemas digestivos. Bueno, uno, los problemas digestivos. Dos, el bruxismo. Tres, no lo tenemos en el mapa, pero siempre aparece como comodín, los dolores musculares. Y cuatro, como síntoma psicológico rey, el rey de todos, es la irritabilidad y la falta de paciencia, el saltar a la mínima, la impaciencia. Esa, además, es constante porque afecta directamente a algo que suele ser un valor en muchos de nosotros, que es la importancia de las relaciones familiares. Entonces, ¿con quién solemos ser más impaciente? Todos aguantamos el tipo fuera de casa, pero cuando llegas a casa te relajas y dejas salir al mono de la jaula. Entonces, ahí es cuando salen rayos y Sí, sí, sí. centellas. Sí, Sale todo ahí, todo sí, se desborda. sí. Vale. Pues esos son los más comunes, pero creo que por desgracia, y quiero hablar de esto porque me parece importante que todos sepamos identificar cuándo hay que pedir ayuda. Y Súper importante. los síntomas del burnout están perfectamente identificados en el mapa del estrés. El agotamiento físico lo voy a incluir, pero está el agotamiento emocional, la indiferencia, la apatía. Estoy mirando porque lo tengo abierto detrás y Sí, así sí. lo voy consultando la chuleta, porque no tengo tantas cosas en la cabeza. Y, y la falta de motivación. Entonces, cuando notemos que todo nos resbala, que nos falta ilusión, que nos cuesta salir de la cama, que estamos que estamos agotados incluso emocionalmente, que saltamos, que lloramos enseguida. No esperes ni un minuto más y pide ayuda, porque es relativamente normal y mira, la buena noticia de todo esto es que todo tiene remedio, porque gracias a Dios tenemos, los que somos coaches podemos ayudar, pero creo que además los psicólogos están para algo. El coach está preparado para identificar cuándo es momento de trabajar con un psicólogo. Y, Claro. y, y, y están para esto y todo tiene solución. Eso es lo más importante, que el burnout se trabaja y se trabaja a nivel físico, a nivel emocional. Entonces, a mí esto sí que me gustaría mencionarlo, ¿vale? Porque todos podemos tener al lado a alguien que está pasando por un síndrome de burnout y creo que es bueno tener este kit de primeros auxilios emocionales, ¿no? Totalmente. Todo. Totalmente, súper interesante. Y ponía por aquí también está Educar tu Ser, que son Julio y Jimena, que son nuestros partners en Uruguay, y ellos trabajan en el ámbito educativo, ¿no? Y Julio en concreto trabaja con los adolescentes. Entonces, Sí, de lo que estás explicando también, qué interesante, ¿no? En el cambio hormonal que están
y todo lo que tienen que afrontar, esta parte de cómo pueden ellos estar viviendo ese estrés, ¿no? Sí. De esa fase, ¿no? Mm. Vital. Sí, absolutamente. Y esto lo vivimos también los que tenemos hijos, que tú puedes percibir ese estrés en un adolescente. Y aquí es donde creo que entra también el trabajo con valores, que no lo hemos mencionado todavía, pero eh, igual que cuando yo empecé a trabajar con mis clientes, vi que tenía que conocer y poder trabajar bien el estrés. Cuando empecé a trabajar el estrés, dije, uy, 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 aquí hay un tema muy profundo de valores. Claro. Y fue cuando hice la certificación de valores también, porque sobre todo con los adolescentes hay un tema muy importante. Y Claro. creo que los adultos tenemos que entender el sistema de valores bien, bien adquiridos o bien, o sea, adquiridos en la familia o adquiridos en la sociedad culturalmente que les condicionan. Y si no entendemos eso, es más difícil ayudar a un adolescente o entenderle o comunicarnos con él. Claro. Y yo te quería hablar, o sea, hay un tema que también me parece súper interesante, que es el tema de los tipos de personalidad, ¿no? Hay dos Sí. tipos de personalidad, que es el A y es el B. Me gustaría que nos contaras un poquito en qué consiste la personalidad A y la B. Y me parece que tú y yo somos de la misma, me Yo parece. diría que sí. Y ahora contamos cómo eso tiene que ver con Sí, cómo eso se puede enlazar con el estrés. Cuéntanos un poco, sí. por favor. Mira, personalidad A, Don Quijote, personalidad B, Sancho Panza, más o menos. Es decir, Don Quijote es un echado para adelante. Don Quijote siempre está buscando aventura, siempre, no, no sé si es muy perfeccionista o no, pero bueno, la personalidad tipo A está marcada por, por la velocidad. Es curioso, este es un rasgo importante de la personalidad tipo A. Por la hiperactividad, por el perfeccionismo. Entonces, eh, por la competitividad, por la sensibilidad a la invasión del territorio. No sé si alguno se siente identificado Yo las con tengo todo todas. esto. Y, y entonces luego en el otro lado tenemos a la personalidad tipo B. ¿Qué hacía Sancho Panza con Don Quijote? Le traía a una perspectiva terrenal, porque Sancho Panza, como toda esa gente que nos da apoyo a los que tenemos una personalidad más tirando a la A que a la B, son personas más calmadas, a veces con una perspectiva que les permite relativizar y ver las cosas como son, eh, quitarles drama, eh, aceptar. Entonces, esos son, digamos, los dos extremos. Yo creo que todos tenemos un poquito de las dos y en distintas épocas de la vida sobresalen más unas. O sea, sobresale más la A que la B o la B que la A. Pero en muchísimos casos, bueno, tú has mencionado la personalidad y voy a contar para los que no conozcan el mapa del estrés, que en el mapa del estrés hay una etapa en la que analizamos los moduladores. Los moduladores yo los comparo a la rueda del volumen, ¿no? De un aparato de música. Entonces, tú puedes subir el volumen del estrés o puedes bajar el volumen. Entonces, la personalidad tipo A tiende a subir el volumen del estrés. Entonces, cuando tú explicas los moduladores y le sacas las cartas a una persona, la, esto suena como que somos pitonisas,
¿no? Que es, Veo que vas a estar muy estresado. leo. Entonces, tú empiezas a mostrar las cartas de la personalidad tipo A y mucha gente te dice, uy, sí, ese soy yo. Eh, vale, ¿qué hago si soy yo? Mm, hombre, pues todos tenemos una gran capacidad de cambio. Entonces, yo creo que ahí empieza la magia del cambio. Claro, Vale, yo ya sé que esto es lo que yo siento cuando estoy estresada, siento que estas son las ocasiones que disparan mi estrés y sé que hay factores que hacen que el volumen suba o baje. Entonces ahí podemos empezar a actuar. claro. Es que claro, las herramientas sirven para la toma de conciencia. Cuando tú tienes Sí. de diferentes maneras, ¿no? Cuando tú tienes el mapa, ¿no? En este caso hablamos del mapa, es decir, este es tu mapa, este es tu camino a que tú llegues a estar estresado y estás como estás, ¿vale? Te pasa esto, estos son los signos, vas, empiezas a bajar, esto es la fuente, esto, ¿no? Entonces, esto hace que o sea, que te, no como dices tú, esto hace que tú, ¿no? Subes el volumen, bajas el volumen, esos moduladores. A partir de ahí dices, vale, esto es lo que te está pasando. Y ahora vamos a ver en tu caso, cómo Eso es. venimos manos a la obra, ¿no? Pero tienes Sí, que ser consciente de por qué actúas como actúas, porque a sí, veces dices, ostras, es que yo me pongo, estoy cansadísimo y es que no me he levantado, llega el domingo y no soy capaz de sí, quitarme el pijama para ir a pasear o lo que sea, ¿no? sí. Entonces, tener la información es lo que te va, no es el primer paso. Genial. Y tú cuando hablas o sea, es decir, ¿qué les dirías a las personas que a lo mejor me gustaría incorporar desde tu visión lo que es el concepto de la resiliencia y cómo tú Ujú, esto lo enlazas con el estrés? ujú. Para mí es el concepto más importante. Es decir, mm, no se trata de aguantar a toda costa. Se trata de enfrentarse a una situación de presión eh, y poder volver a un punto de calma. La resiliencia es el rebote, ¿no? Yo hablaba antes del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Eh, nosotros tenemos un interruptor y lo normal es que el sistema nervioso simpático, o sea, el del estrés, el que nos pone en estado de lucha o huida, esté activado temporalmente, ¿no? Y luego vuelve a activarse el interruptor y entramos en el sistema nervioso parasimpático, el del descanso. La resiliencia consiste en poder volver a ese estado que es el natural en nosotros. O sea, para mí lo fundamental es reconocer que nuestro estado natural es un estado de alegría, de motivación, de gusto por la vida, de amor, de juego y, y tener claro eso nos puede ayudar a buscarlo. Y eso para mí es la resiliencia. No se trata de, no me gusta esta resiliencia mal entendida de ponerse el machete en la boca y tirar para adelante. No. Eh, se trata de poder volver a ese estado de calma, poder relativizar. Eh, yo te hablaba hace poco, ¿no? De lo que yo considero que es el itinerario del estrés. Es decir, una vez que haces el mapa del estrés, empiezan a aparecer alternativas, ¿no? Como en esos libros de Elige tu propia aventura, ¿no? Exacto. Si quieres que José vaya a la jungla, pasa a la página 32. Pues esto es un poco parecido. Vale, yo tengo esta situación. Entonces, he identificado mi fuente de estrés. Eh, ¿Puedo eliminar la fuente? Vamos a pensar todos, cada uno que piense en su fuente principal. ¿La puedo eliminar? ¿Sí?
cárgatela, no lo pienses más. Claro, que hay fuentes que no son tan fáciles de eliminar. Claro, está pensando, el que haya pensado en su jefe o en su jefa, no vas a ir, no lo mates. O sea, o en podrías su cambiar de marido, trabajo. o en una situación complicada en el trabajo, pues no es tan fácil. Vale, no puedo eliminar la fuente. Vale. Segundo paso, voy a dialogar conmigo mismo. Yo esto lo comparo con un juicio, ¿no? En el que te están cuestionando. Pues cuestiónate a ti mismo la realidad que tú te estás contando. ¿De verdad no tengo apoyos? ¿De verdad no tengo plan B? ¿De verdad esta situación es tan horrible? ¿De verdad? ¿Qué historia me estoy contando a mí misma? Porque a veces creo que muchas veces eh, provocamos mucho estrés añadido mm, por nuestra manera de interpretar las cosas. Entonces, ese es un trabajo para mí interesantísimo, ¿no? Porque hay patrones mentales que repetimos todo el rato. Nos victimizamos a veces, o tendemos a echarle la culpa siempre a alguien, o tendemos a ver una situación eh, de manera negativa. Algo que hacemos de manera muy común, muy habitual, es medirnos medirnos respecto a nuestra meta, no desde nuestro punto de partida, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero escribir un libro. Entonces, como esté todos los días pensando en lo que me queda para llegar a terminarlo, me voy a amargar la vida. ¿Qué pasa si yo empiezo a medir desde el punto de partida? ¿Cómo cambia la cosa? ¿No? Es decir, hay un trabajo muy importante de replantear la manera que tenemos de interpretar el mundo. Esto es la terapia cognitivo-conductual, que básicamente es esto. Vamos a ver cómo nos contamos la historia a nosotros mismos. Claro, totalmente. Y luego hay un tercer paso. Vale, si yo no soy capaz de ver con claridad mi manera de interpretar el mundo, si no puedo eliminar la fuente, tengo que encontrar esa manera de entrar en una cueva, de entrar en un refugio que me permita ver con claridad. Y eso, ni más ni menos, es el mindfulness. Me gustaría también darle la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque vivimos en una época en la que es muy fácil desviar el pensamiento, es muy fácil adoptar valores que no son nuestros, criterios que no son nuestros, opiniones que no son nuestras, y poder volver a ese estado de atención, de calma, de vivir en el momento, no irnos al futuro, no restregarnos en el pasado, me parece fundamental. O sea, igual que me parece fundamental hacer ejercicio, hoy en día, en 2025, me parece fundamental tener una rutina de atención, una rutina de contemplación, de calma. O sea, me parece tan importante como alimentarse bien o moverse. Totalmente. Y es que han puesto por aquí antes de que han ido compartiendo bastantes cosas. Mira, pero Sí. te preguntaba, decía una chica, lo quería poner porque esto nos debe pasar a muchas personas. Me decía, mira, siempre he lidiado bien con el estrés, me ha gustado vivir con él. Ahora me estresa pensar que no voy a tenerlo. No sé cómo moldarme a bajar el pistón. Qué interesante. O sea, esto me lo cuentan muchas personas, ¿eh? O sea, Sí. y a mí también me ha pasado, ¿eh? Cuando tienes un patrón de funcionamiento, ¿no? Que estás como a ese ritmo, Sí. y es como, ¿qué voy a hacer? Si en vez de tener 3 trabajos solo tengo uno, y si en vez de, ¿no? Tengo ocupadas 12 horas, ahora me quedan 3 o 4 libres. Dios mío, qué estrés, no saber qué, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a Sí, estas personas? sí, y es verdad que es común. Y
Esto mi queridísima Esther nos lo comparte y gracias, Esther, por compartirlo. Y, y es verdad, es que a mí también hace poco, de hecho, en uno de estos grupos de la consultora, eh, lo comentó una persona. Esta persona llegó a la conclusión de que se había acostumbrado a vivir apretando los dientes y ya no sabía vivir de otra manera. Y en el caso de esta persona, además, había un cierto miedo a, a salir de esa ocupación constante y de ese estrés en el que se había instalado, porque se iba a encontrar con la realidad. O sea, se iba a encontrar con, a ver, no me quiero poner muy trascendental, pero con sus propios pensamientos y su propia realidad. Claro, Y claro, esto a veces nos da vértigo. claro. Ahí es donde nos va a servir con el entrenamiento ir viendo, es decir, a ver, mindfulness, ¿no? Cuando nosotros empezamos a parar y a respirar, o bien a darnos un paseo en una zona verde sin el móvil, sin ningún otro estímulo. Cuando entramos en una reunión o en una conversación y nos quedamos callados, simplemente escuchamos a los demás, es que vemos el mundo de otra forma. Cuando meditamos, simplemente lo que hacemos es observar nuestros pensamientos. Algo que yo recomiendo siempre para empezar ese entrenamiento, es decir, igual que si tú me dices, Laura o cualquiera que esté escuchando, oye, quiero empezar entrenamiento de fuerza, ¿qué hago? Venga, pues aprende a hacer una sentadilla, ¿no? Y un curl de bíceps. Empieza por ahí. Venga, técnicas básicas. ¿Y qué hago para empezar a meditar? Lo mejor para empezar a meditar, a conocerse un poquito sin asomarme de lleno al acantilado, ¿qué es? Yo cierro los ojos y empiezo a ver lo que estoy pensando. Fíjate simplemente si tiendes a irte hacia adelante, es decir, hacia el futuro o hacia atrás. Y ya está. Sin más, ¿eh? Solo estamos buscando eso. Y ya verás cómo llega un momento en el que sabes qué hacer con esa información. Porque vas a ver que todo el rato estás rememorando un tema. O todo el rato estás pensando en una situación que no ha llegado y que tú mismo has inventado. Entonces, a eso nos ayuda el parar. Y ese parar hay que entrenarlo un poquito. Hay que hacer un poquito de sentadilla de esto. Totalmente. Y la cantidad de tiempo, no sé tú, pero yo, con los años, que ya voy para, bueno, tengo 47, ¿no? 48 cumplido, que voy para 50, la cantidad de tiempo que he perdido en pensar situaciones que nunca se han dado. Digo, me cago en la leche. Hubiera cogido todo ese tiempo, me hubiera ido de cañas con mis amigas, o da igual, a la montaña. Sí. Sí. Y en tu mente haces unas bolas y unas pelotas, y además te cabreas, y ya estás cabreada. Y luego dices, nunca se dio. O sea, Sí. nunca se ha dado. Sí, entonces nos vemos, bueno, yo me he visto arruinada, con la casa embargada, me he visto, Bueno, a me he mí eso me ha visto, pasado, ¿eh? Eso me ha pasado de verdad. sí, sí, esto nos pasa a los empresarios a veces. Eh, entonces también me he visto, bueno, enfermísima, me he visto 1000 veces. Y, y algunos hombres que yo conozco, que no voy a nombrar, también. Y esta es muy habitual también. O sea, las bolas que nos llegamos a hacer son muy gordas. Yo me formé como profesora de yoga y tuve un profe indio muy simpático que nos hacía reír mucho, ¿no? Y con este acento indio tan gracioso que tienen los indios en inglés, él siempre nos decía, eh, cuando estés agobiado, su frase era, do the dishes. O sea, friega los platos. Entonces, es decir, haz algo terrenal y mundano. Él decía dos cosas. Una,
do the dishes, y otra era take a chill pill. Y el chill pill era lo que mi padre llama el sosegón. O sea, tómate un sosegón y para mí el sosegón, fíjate, voy a decir una cosa así muy, muy trivial también. Hay una canción de Alaska que me flipa porque para mí es como un himno, que es la de no quiero más dramas en mi vida, ¿no? Solo comedias entretenidas. Y esa canción a mí siempre me hace pensar que es verdad, que hay que aligerar un poquito, ¿no? Los propios pensamientos. Totalmente. Mm. Y para ir terminando, Elisa, o sea, ¿qué te gustaría decir a las personas? Es decir, por un lado está la formación del mapa del estrés, que ahí pondré algo para los que son profesionales y quieran incorporar la herramienta, ¿no? Porque es una herramienta muy potente, que además ahora ya estamos, va a salir, bueno, está ya, la tenemos la online, pero estamos acabando de hacer unas cositas para que ya esté lista del todo. Y ¿qué les dirías a las personas que a lo mejor nos escuchan, ¿no? Y que se pueden sentir identificadas con todo lo que conlleva al estrés, ¿no? Y un poco por enlazarlo con el título que habíamos puesto, ¿no? Con esos superpoderes. ¿Qué no te gustaría irte hoy sin decir? Pues mira, dos cosas. La primera, perderle el miedo al estrés, o sea, conocerlo y entenderlo como una respuesta que nos ayuda. Es decir, ver ese lado del estrés, ¿vale? Tu cuerpo está reaccionando así porque seguramente hay algo que te importa mucho. Entonces, cuando las cosas nos importan mucho, normalmente surge la respuesta del estrés, ¿vale? Y dos, muy importante, el cambio existe y es real. Y todos cambiamos, las situaciones cambian. Tenemos un potencial de cambio que ni nosotros somos conscientes de él. Y solo os quiero contar una cosa. Cuando nosotros nos preparamos bien, yo hago un retiro cada X meses en el que trabajamos la vida que tenemos, o sea, analizamos la vida que tenemos y la que queremos. Y hay una serie de herramientas que usamos. Al final de ese fin de semana, yo a veces me asusto de las decisiones que toma la gente que viene. Porque he visto cambios desde muy pequeños, pero muy potentes, como por ejemplo, personas que se dan cuenta de que son adictas al móvil y que eso les está generando estrés. Y es el primer cambio que hacen. Pero he visto personas que han hecho cosas más gordas en una semana. Claro. Y de pronto ese cambio, o sea, cosas gordas como tener una conversación extremadamente difícil con alguien que hace años que tienen esa conversación pendiente. He visto gente que ha decidido emprender después de un tiempo dudando, con mucho miedo. He visto gente hacer cambios de verdad increíbles. Es decir, no nos conformemos con una situación que intuitivamente sabemos que no es normal. Claro. Ya, no me enrollo más. Buenísimo. No, que va, al contrario, me parece súper interesante. O sea, me siento tan afortunada de poder estar aquí en las charlas. Aprendo tanto, me lo paso bien. Y, o sea, creo que hemos podido tocar como diferentes cosas que tienen mucho, ¿no? Que la gente se puede sentir identificada o que le puede hacer un clic, ¿no? Entonces, que pueda ayudar a tomar conciencia. Y es un tema que hablamos mucho, que todos sabemos, ¿no? Y creo que también has dado una mirada súper interesante y a veces de quitarle hierro en el sentido de lo que has dicho, ¿no? O sea, al final hay un estrés, hay algo que te está importando, hay, ver esa parte también, no solo, sino a veces te quedas con la parte como negativa, no sabes salir de ese bucle y estás como en una rueda y creo que ese enfoque también es muy positivo, ¿no? Para, al final, lo que también te mueve y te hace cambiar, también te hace crecer, ¿no? Al final las personas... Sí. Y lo que dices, ¿no? La capacidad de cambio que tenemos cuando somos capaces de conectar con lo que necesitamos conectar cada uno de nosotros, que somos diferentes, ¿no?
súper, bueno, muy, muy agradecida de haber estado aquí compartiendo contigo, Elisa, de verdad. Te veré de aquí poquito en Madrid y espero vernos Sí, en persona. sí, sí, sí. Y Y Laura, yo también quiero daros las gracias, porque a muchos que trabajamos ayudando a los demás nos habéis dado herramientas, formación, inspiración que utilizamos todos los días y de las que se han beneficiado muchas personas. Supongo que lo sabéis, pero creo que es bueno recordarlo porque a veces esto nos motiva, ¿no? Cuando sentimos que cuando tenemos miedo de que nos embarguen la casa, es bueno recordar que sí. No, me os lo agradezco un montón, porque realmente esto, yo os lo digo sinceramente, y los que tenemos un negocio, y tú que tienes un negocio hace muchos años, todos pasamos como también momentos complicados, ¿no? Y yo siempre lo digo, a mí me conecta el propósito, o sea, de lo que hacemos, sí, de cuando venís personas a contar, como tú dices, no solo lo que tú estás haciendo, a cuántas personas tú has ayudado y en ese efecto cadena, yo sé que ahora están aquí de Uruguay y están ayudando a qué bonito, personas en diferentes países. sí, Entonces, eso a mí es como decir, sí, oye, pues venga, como yo soy muy exigente, siempre pienso en lo que falta, te conecta con lo, jolín, ya hay muchas cosas que estamos haciendo, ¿no? Y yo os lo agradezco un sí, montón. Y me considero muy afortunada, y esto lo hablo mucho en casa con mi marido, ¿no? De la suerte de nosotros nos dedicamos al tema de la empresa, ¿no? De valores, de estrés, y el tipo de personas que llegáis, sois muy bonitas, o sea, y eso también hace como que te ilusiones mucho por el camino que hacemos conjuntamente, ¿no? Eso también es sí, como muy ilusionante, ¿no? Es decir, tenéis un espíritu de voluntad, de querer ayudar, ¿no? Y de positivismo, y eso creo que también hace que en otros entornos, cuando yo voy a masterminds, yo voy a formaciones, veo a la gente muy quemada. Y yo digo, es que mi gente es muy sí, bonita, ¿sabes? Digo, que hay sí. gente que, ¿no? Que voluntariamente se viene a formar para seguir ayudando a otras personas, y eso para mí es súper importante también. Un besito, Oye, muchísimas gracias un abrazo a y todos seguimos. y seguimos, Y seguimos. seguimos. Un beso. Hasta luego. Adiós, guapa.